Bien, pues entonces, esto es la universidad. Esto es una asignatura de universidad, así que no esperéis milagros. Pues esto es una asignatura como cualquier otra. Hay cosas que son más o menos interesantes, que son más o menos lúdico-festivas, pero hay otras que son conceptos abstractos que hay que comprender y que hay que aprender y que posiblemente tengáis que estudiar en casa porque de aquí todavía no os habéis quedado bien con la idea. No vamos a hablar de ficheros, porque ya os he dicho que ficheros es esa parte que os tenéis que mirar vosotros por vuestra cuenta. Está en la planificación de esta semana como una actividad no presencial. ¿Qué necesitáis saber de los ficheros? Lo que he comentado antes, lo básico. ¿Qué es un fichero? ¿Para qué sirve? ¿Qué es el fichero secuencial? ¿Qué es el fichero directo? ¿El indexado? ¿Qué es un índice denso? Esas son las cosas que vienen en cualquier libro y además en la primera parte, ¿de acuerdo? En los libros de base de datos que están recomendados en la bibliografía, lo mismo, hay una parte, siempre hay un capítulo de ficheros y ahí esas cosas básicas son casi las primeras que se cuentan. Vamos a hablar de bases de datos, evidentemente, de eso va la asignatura. Vamos a hablar de modelos de datos, porque al final, realmente, con lo que vamos a trabajar es con esta parte central, que es el modelo relacional. Eso va a ocupar las 3/4 partes de la asignatura, el modelo relacional. Ahora mismo no necesitáis saber lo que es, ya os enteraréis. Pero un modelo de datos es una forma de representar datos y vamos a utilizar esos lenguajes, esos modelos de datos para representar cosas. Y básicamente en entidad-relación, que es lo primero que veremos, y en modelo relacional ya el resto del tiempo. Seréis capaces al final de eso de diseñar mínimamente una base de datos, de forma correcta, quiero decir, y siempre y cuando los problemas no sean excesivamente complejos. Esta no es la única asignatura que tenéis de bases de datos. El curso que viene tenéis otra asignatura de bases de datos y además se llama diseño. Ya va más de eso, vale, vamos a enfrentarnos a problemas un poco más complejos, a ver qué soluciones hay y cuál es el diseño más eficiente para este problema en concreto. La base de datos siempre se va a manejar con algo, con un programita que va a acceder a la base de datos y con el que yo voy a trabajar, me voy a comunicar con un lenguaje. Ese lenguaje es el SQL. Otro acrónimo que a vosotros ahora mismo os interesa más bien poco, ya os iréis enterando de exactamente en qué consiste SQL. Hoy vamos a hablar un poquito, muy poco, de SQL. Al final, todo esto gira en qué se puede hacer con los datos. No estoy pensando en la lista de la compra que lleváis en el bolsillo cuando vais al supermercado. No estoy pensando en la agenda de todos mis conocidos de los que tengo el teléfono. Estoy pensando en la base de datos del Banco de Santander. Eso es un montonazo de datos. ¿Cómo se gestiona eso de forma eficiente? ¿Cómo conseguimos que no se pierdan los datos? ¿Cómo conseguimos que cuando yo meta la tarjeta casi instantáneamente salga dinero por el cajero? Pues eso es porque alguien se ha dedicado a diseñar todo el sistema de datos, todo el sistema de información del Banco de Santander. Evidentemente todo esto es una simplificación, pero al final de lo que estamos hablando es de que hay un montón de datos que hay que almacenar, que hay que gestionar. Los datos no son estáticos, se mueven. Ahora entran unos nuevos, ahora desaparecen estos, ahora hay que modificar esto. Para poder hacerlo bien, para no equivocarme, para hacerlo rápido, para ser productivo, alguien ha tenido que estructurar esos datos de una manera eficiente. Eso es un poco lo que vais a ver en este curso, cómo estructurar eficientemente en modelo relacional. Y ya, una vez que está todo almacenado, evidentemente, habrá que consultarlo, si no, ¿para qué sirven esos datos? Pues de esto es de lo que hablamos, ¿de acuerdo? En un caso muy concreto, el modelo relacional, muy de juguete, porque esto es una asignatura de fundamentos, y quiero incidir en eso. Es una asignatura de fundamentos. No sé si aquí hay alguien que tenga ya cierto contacto previo con la gestión de datos y con bases de datos. Pues, aquí no entramos en cosas muy avanzadas, ni en lo último de lo último. No vamos a ver bases de datos no SQL, por ejemplo, ni bases de datos distribuidas. Alguna vez se mencionarán, pero poco más. Fundamentos, es la primera asignatura de bases de datos. Después hay como mínimo 3 más. Una obligatoria y otras 2 de itinerario. Donde ya sí, se tratarán cosas
pues eso, más avanzadas y más específicas. Pero esto es fundamentos, lo mínimo, lo básico de lo básico. El temario. Bueno, esto del temario también es un clásico, ¿no? Lo de contar el temario. La verdad es que, ¿qué necesidad tenemos nosotros ahora de ponernos a leer todos los titulillos que hay en el temario? Si supiéramos algo de bases de datos, sí, porque sabríamos qué quiere decir entidad de relación, qué quiere decir sistema de gestión de base de datos. Únicamente que sepáis que desde hoy hasta el final de curso hay una serie de términos que de tanto repetirlos se os van a quedar en la cabeza. Base de datos, ¿cuántas veces lo he dicho ya hoy? ¿Alguien lo ha contado? No, si alguien lo cuenta es que está para irse al médico. Pero, vamos, lo he dicho muchas veces. Claro, ya tenemos que empezar a hablar de tablas. Relaciones, en realidad. El término formal es relación, pero bueno, entre los amigos se le llama tabla. Las tablas tienen columnas. Los datos se almacenan en forma de filas. Las tablas tienen claves candidatas. En realidad, siempre tendrán una clave primaria y después una alternativa. Y claves ajenas y bla, 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 bla. Un montón de cosas que, ya digo, no nos preocupan ahora mismo. A medida que vaya avanzando el curso, irán entrando, las iréis entendiendo y las iréis incorporando a vuestro conocimiento. Vamos con los recursos de la asignatura. En realidad, el único recurso, entre comillas, es este, la página de la asignatura. Como resulta que es un sitio de Google, pues si ponéis en Google FBD Docs, en la búsqueda, sale el primero. ¿Vale? Una tontería de estas que ocurren de vez en cuando, pues sale el primero en las búsquedas. Y si no, pues es una página que podría, este dominio no es real, pero bueno, este es el dominio de nuestro departamento y la página es eso. Al final, ¿qué vais a encontrar ahí? Todo, absolutamente todo. Desde los materiales típicos, que es esta presentación, los ejercicios que están propuestos, las soluciones a esos ejercicios, que también están publicadas, vídeo también de los 3 o 4 vídeos que hemos hecho para cosas muy concretas, que están mostrando unos conceptos muy determinados y muy particulares. Y, por supuesto, enlaces a todo lo que tiene que ver con lo social que está aquí agregado. Un blog que tenemos donde hay ciertos artículos relacionados con bases de datos, la comunidad que acabamos de crear en Google Plus y que esperamos que funcione y la utilicéis, en fin, esquemas de la base de datos, las lecciones de SQL que vais a ver en prácticas. Todo. Claro, antes de venir aquí, ¿cuántos os habéis leído la pestaña Datos? ¿Alguien se ha leído los datos de la asignatura donde se cuenta todo esto que estoy contando yo ahora? ¿Nadie? ¿Ni tan siquiera levanta así el brazo escondido para que yo lo vea pero no los demás? Mira, uno. Bueno, ya es más que el año pasado, ¿eh? Uno ya es más que el año pasado. Yo os recomiendo que os leáis atentamente y justo después de esta presentación os leáis la parte de datos. Si queréis, no para los más impacientes, me vas a contar otra vez, me tengo que leer otra vez todo el rollo este de qué bonita que es la página web, qué bonitas que son las bases de datos, el resto de las asignaturas de la carrera, para qué servirán si existe la asignatura de base de datos. No, bueno, hay una parte que es muy importante y en la que nos vamos a detener, que es la que los impacientes están esperando ya, y es ¿cuál va a ser el examen final? Bien, pues todo eso está ahí especificado y eso es nuestra Biblia. Ahí están todas las condiciones de evaluación de nuestra asignatura, aparte de otros datos que además también comentaré ahora. Por ejemplo, una muy importante y que vosotros jamás, de los jamases, habéis pensado acceder a ella. Esta es una de las páginas de ese sitio, el de lecturas. El de lecturas son las referencias bibliográficas de la asignatura. Hay dos tipos. Unas son las clásicas, que son libros que están en la biblioteca general.
Estos libros son de estos típicos de qué son las bases de datos y en un tocho así de 1500 páginas te cuentan todo, se supone, de las bases de datos. Pero en realidad son de fundamentos de las bases de datos, o digamos que son libros de referencia, son libros de texto. Nosotros no recomendamos un libro en particular, sino que para cada lección o para cada tema hemos elegido algunas cosas que nos parecen interesantes. Es decir, capítulos o conjuntos de páginas, en fin, ahí está incluso con comentarios de por qué lo hemos elegido. Tenemos un problema con las ediciones, porque evidentemente esto está hecho de hace un tiempo y a lo mejor ya hay una edición nueva de un libro. Bueno, pues si esto que nosotros recomendamos en realidad estaba en la bueno, claro, es que esta es la primera. En la página 2, ¿vale? Justo al principio del libro del todo, pues a lo mejor en la nueva edición está en la página 3, o lo que antes era tema 5 ahora es tema 6. Bueno, pues no es difícil de encontrar. De una edición a otra no cambian tanto los libros. Ahora, hay otra parte que es la de direcciones recopiladas en Internet. Direcciones a páginas, direcciones a documentos, a lo que sea, lo que nos ha parecido interesante y que estaba relacionado con los temas que nosotros veíamos. Vale, ¿cuál es la guía? Esto no lo veis porque aquí tiene muy poco contraste, pero aquí al lado hay unas estrellitas. Hay de 1 a 3 estrellas. 3 estrellas significa lo siguiente: si no me lo leo, suspendo. 2 estrellas es, vale, esto no es tan relevante, pero conviene que te lo leas, esto te va a aportar cosas. Y 1 estrella es, vale, si tienes un rato libre, si has terminado de comer y no te entra el sueño de la siesta, si te ha dejado la novia, pues esto lo puedes leer también, ¿vale? Insisto de nuevo, esta parte es muy, muy importante. Solo con las diapositivas, con las presentaciones de las clases, no vais a probar. Dicho de otra forma, las preguntas del examen salen de aquí. Más cosas. Bueno, esto ya lo he comentado. Las sesiones, ¿vale? Lo que es la programación semanal, qué es lo que se va a hacer semana a semana, y exactamente eso es lo que se va a hacer, salvo causas de fuerza mayor, huracanes, inundaciones, eso es lo que va a ocurrir en esas semanas. Bueno, fiestas de la escuela también suelen ser episodios de ese tipo. Bien. Estamos en Twitter, como todo el mundo, ¿vale? Esto no tiene ninguna... Para nosotros es novedad como asignatura. Pues nada, hemos abierto un canal en Twitter y ahí pues iremos poniendo las novedades y las cosas que vayan ocurriendo. Si algún día pues alguno de los profesores se rompe una pierna y no puede venir, pues como las manos las tienen libres, pues también lanzará un Twitter, en fin, ese tipo de cosas. Hay otra cosa que nos interesa más todavía, y es un experimento que hemos planteado, porque lo acabamos, esta semana es cuando hemos abierto la comunidad. Hemos abierto una comunidad en Google+, una comunidad pública además, es decir, aquí puede escribir, puede participar quien quiera, y de hecho puede participar incluso con la identidad que le dé la gana, con lo cual quiere decir que no necesariamente se os tiene por qué reconocer si alguien participa en esto. Nuestro interés es que participéis. Y lo digo por lo siguiente, algunas consultas que normalmente hacéis por tutoría virtual son de dudas. Es decir, ¿cómo se soluciona este ejercicio? ¿Cómo se hace esto? ¿Me podrías volver a explicar no sé qué? Vale, pues todo eso que en una tutoría virtual se queda entre profesor y el que manda la tutoría, en realidad a mí me interesa que sea público porque eso después es algo que los demás pueden aprovechar. ¿Vale? Pues una explicación que se da fuera de eso, una solución, cualquier cosa de ese tipo. Entonces, todas esas cosas, ese tipo de cosas, queremos que vayan a esta comunidad pública, que las pueda leer todo el mundo. Evidentemente, el otro tipo de tutorías, que son cosas personales, oye, me pasa esto, ¿cómo puedo arreglar eso? No, eso va por tutoría, lo mandáis por tutoría virtual. De tal forma que, si son dudas sobre la asignatura, preguntas de cómo se hace esto, cuál es la solución de este ejercicio, si lo mandáis por la comunidad, respondemos en menos de 24 horas. Estamos en fase promocional, entonces, pues nada. Si lo mandáis por campus virtual y por tutoría virtual, pues a lo mejor son 48,
un par de días, o sea, 3 días, una semana, un mes, a lo mejor no contestamos, en fin, irá un poco más lento, ¿vale? Entonces, no es que estemos obligando a nadie, pero os pedimos, por favor, que para ese tipo de cosas utilicéis la comunidad. Para las cosas públicas, que a nadie se le ocurra preguntar cosas privadas.